Muchos vimos la película Gone Girl de David Fincher, o Perdida. Una mujer falsifica su propia desaparición y secuestro para incriminar a su infiel marido. Si tú o yo escuchamos que un hombre avisa que su mujer desapareció y no sabe dónde está, se nos pasará por la mente que le hizo daño y está encubriendo su propio crimen. La policía sabe que en la mayoría de los casos, cuando una mujer desaparece, el desenlace siempre es fatal. Pero ¿qué pasa si esta historia de ficción que vemos en la película Gone Girl ocurre en la vida real? O si los medios y la policía acusan a una mujer inocente de realizar esta incriminación cuando acaba de ser víctima de un traumático secuestro. Bienvenidos a La Cúpula. Esta es la historia de Denise Hoskins y Aaron Quinn. Advertencia de contenido explícito. Denise Hoskins tenía 29 años el 2015, esa es la edad que tengo yo ahora. Denise tuvo una crianza muy normal, es terapeuta ocupacional, estudió en California y luego obtuvo su doctorado en Nueva York. Se especializó trabajando con pacientes con desórdenes neurológicos o que hayan sufrido traumas cerebrales. Todo esto en el pueblo de Vallejo, California. Aquí, en este hospital, es donde conoce a Aaron. Ambos trabajaban como terapeutas ocupacionales en este mismo hospital. Eran parte del mismo grupo, misma edad, y siempre hubo atracción entre uno y el otro. Comenzaron a salir, pero fue un poco complejo porque Aaron había terminado una relación hace poco, donde él pensaba que se iba a casar, pero esta exnovia le fue infiel. Al comienzo de la relación, Denise siente que esto los unió a ambos porque ella empatizaba con esta historia de Aaron. Pero cuando ya pasaron los meses, él seguía enganchado de esta situación con su ex e incluso le hablaba a veces, y esto estaba causando problemas en la relación. En un punto, Denise ya necesitaba claridad, es decir, él tenía que decirle si quería seguir intentando con esta relación o no. Dame el respeto necesario para dejarme ir al menos, le decía Denise a Aaron. Cuando llevaban 6 meses saliendo, Denise encuentra mensajes de texto en el teléfono de Aaron hablando con su ex. A este punto, esto ya era una falta de respeto, así que Denise le dio el ultimátum: o quieres intentar tener esta relación conmigo o no. Aaron había hablado de la posibilidad de ir a terapia, pero aún no lo había hecho a este punto. Denise siente que esta discusión le sirvió a Aaron para darse cuenta de cómo estaba llevando su vida, porque efectivamente aquí Aaron comienza a ir a terapia y comenzó a demostrarle que es ella con quien él quería estar. Un mes después, se iban a juntar a conversar sobre cómo querían seguir avanzando en esta relación. Ojo, en este punto ya llevan 7 meses saliendo. Estamos en marzo del 2015. Denise no quería ir a la casa de él, porque ella quería que comenzaran de cero, que él la invitara a una cita, y aparte en esa casa de Aaron es donde él vivía con su ex, por lo tanto Denise quería partir de cero. Eventualmente Aaron la convence de ir a su casa. Denise lleva pizza, hablan de cómo es una conversación seria, por lo tanto es mejor estar en privado que hablarlo en público. Ella recuerda que fue una conversación muy intensa, pero bonita, dulce y emocional. Luego fueron a dormir, cansados pero emocionados por el futuro que se venía en su relación. Cuando eran las 3 de la mañana y ambos estaban profundamente dormidos, algo los despertó, algo que nadie nunca podría ver venir. Denise pensó que estaban soñando. Ella solamente escuchaba la voz de un hombre extraño dentro de la habitación. Ella dice como casi siente que su subconsciente le estaba advirtiendo sobre no despertar, casi al revés de una pesadilla, como lo que está pasando en la realidad es el peligro y no el sueño. Luego Denise despierta y ve una luz blanca muy brillante, moviéndose de un lado a otro por la habitación. Eran linternas. Inmediatamente Denise se da cuenta que habían personas en la habitación. Estaban rodeados y habían luces de láser también moviéndose por la habitación. Estas personas tenían armas. Esto es real. Les dijeron: esto es un robo, no venimos a hacerles daño, manténganse en calma. Denise recalca cómo el miedo que sintió en ese minuto es imposible de describir de una manera precisa. Darte cuenta que hay extraños en tu habitación, despertarte con ellos ya ahí dentro y darte cuenta que algo tienen planeado debe ser de las experiencias más chocantes y traumáticas que se me ocurren. Inmediatamente se dieron cuenta que no estaban ahí para robar. Era algo mucho más grave y mucho más planeado. Lo pudieron sentir desde un comienzo. Inmediatamente comienzan a recibir instrucciones
instrucciones. Le ordenan a Denise subirse arriba de Aaron y amarrar sus brazos con sus pies. Denise recuerda estar muy nerviosa de hacer todo bien y seguir las instrucciones, no cometer ningún error y mantenerse concentrada. Habían hombres apuntándolos con armas, así que cualquier error podría ponerla en peligro. Ella sintió inmediatamente que tenía que estar lo más concentrada posible y controlar sus reacciones, no gritar, no hiperventilar. Le iban diciendo, buen trabajo, vas bien, de una manera casi robótica, recuerda Denise. Denise dice como al ver contenido de crímenes como este mismo podcast que estás escuchando o viendo, o películas de terror, ves crímenes muy violentos, pero en este caso se dio cuenta que el acto criminal puede ocurrir de una manera paciente y calmada, lo cual lo hizo mucho más terrorífico. Le pusieron audífonos a ambos en la cabeza, con una voz dando instrucciones, parecía ser un audio pregrabado. Los obligaron también a tomar sedantes y los vendaron con gafas de natación encima. Denise escuchó que habían ruidos también en el primer piso, incluso ruidos de herramientas, así que por un momento trató de seguir pensando que quizás efectivamente esto era un robo. Los mantendrían a los dos amarrados mientras roban y luego se irían. Luego separan a Denise de Aaron y llevan a Denise al primer piso. Uno de los hombres le dijo a Denise, esto no era para ti. Se supone que era para y le dio el nombre y apellido de la exnovia de Aaron. Luego le dijeron, te llevaremos a otro lugar, te mantendremos ahí por 48 horas. Aaron tendrá que completar tareas para que te liberemos. A este punto los sedantes ya estaban haciendo efecto en el cuerpo de Denise. La suben a la maleta del auto de Aaron y luego la cambian a otro auto. Un auto de ellos, quien sea quienes eran estas personas que estaban en su casa. Denise recuerda cómo en el primer auto, en la maleta, era muy difícil respirar. Ella quería prestarle atención a la dirección que estaba tomando el auto, cuántas esquinas tomaba y cuántos virajes hacía. Pero como le costaba respirar, también tenía que concentrarse en no hiperventilar. Luego la cambian al segundo auto. En este auto es más fácil para Denise respirar. Como estaba vendada, no podía recopilar información de dónde estaba, cómo era el auto, nada. Solamente podía contar los giros y tratar de recordar el camino, pero eventualmente se dio a los sedantes y se quedó profundamente dormida. Luego despertó, sin ninguna idea de dónde estaba, pero sabía que habían pasado varias horas. Cuando la bajaron del auto podía sentir que ya había luz de mañana. Denise recuerda que incluso este hombre la botó cuando la bajó del auto, accidentalmente. Esto le hacía pensar que claramente estaba en un lugar vacío, un terreno, en el bosque, pero claramente no en la ciudad, en la calle, con gente viendo. No había forma de que hubieran personas siendo testigos de esto. Un hombre llevando a una mujer media drogada, vendada, sacándola de la maleta de un auto. Ella recuerda que solamente podía pensar en todas las horripilantes opciones que podían ocurrir. Y ella aclara y recalca que, como mujer, una violación fue lo primero que pensó. Dice que pensaba, incluso si una violación no es el objetivo, esta es una persona que piensa que hacer este tipo de secuestros es algo normal. ¿Por qué esta persona no violaría a una mujer? Al mismo tiempo de pensar en todas las posibles formas en las que ella podría estar en peligro de ser torturada o asesinada, pensaba en cómo quizás esta es la razón de por qué estas personas hacen eso. Ver a una mujer sumisa, ver a una mujer asustada, hiperventilando. Por lo tanto, ella recuerda que pensó, mi única defensa es cómo reacciono. No les voy a dar el placer en esto. Denise fue llevada a una cabaña. Fue solo uno de los hombres quien la llevó a la cabaña y se quedó con ella durante su secuestro. Era muy calmado para hablar y era casi cordial con ella. Es decir, incluso Denise recuerda cómo le conversaba sobre su vida, le contó que era un ex militar que tenía estrés postraumático y que es por eso que se dedicaba a esto, Ella le preguntaba constantemente si acaso la iban a matar y él le aseguraba que no, la iban a liberar. Denise sentía que tenía que mantener esta cordialidad y que al mismo tiempo si él le daba un poco de libertad a ella, era importante no arruinarlo intentando escapar o algo parecido, si no, quizás corría el riesgo de no ser liberada o ser asesinada. Este hombre le explicó a Denise que él era parte de una startup o un negocio del mercado negro, donde secuestran a personas a cambio de dinero. Aaron, junto a su ex
exnovia eran los objetivos de esta organización. Por lo tanto, se llevaron a Denise por error, pero aquí estaban. El hombre dejó a Denise en una habitación de esta cabaña. Luego, ella escuchaba como él cocinaba, limpiaba y todo esto mientras escuchaba música pop francesa. Sonaba como que estaba de buen humor y, como Denise repite muchas veces, este hombre era muy cordial. Pero luego, unas horas después, este hombre apagó la música. Fue a la habitación de Denise. Lo habían llamado por teléfono. Le comunicó a Denise que había un problema, ya que Denise no era a quien ellos estaban buscando. No tenían información de ella, como si la tenían de la ex de Aaron. Por lo tanto, no tenían nada para usar en contra de ella, para evitar que ella los delatara o hablara con la policía. Por lo tanto, este hombre le dice a Denise que tendrán que grabarse teniendo relaciones sexuales. Así, la podían amenazar con publicar este video en internet, en caso de que ella los acusara con la policía. Apenas le dijo esto, Denise recuerda sentir que su alma dejó el cuerpo, pero que al mismo tiempo pensó, bueno, obviamente. Ella siente que salió de sí misma cuando ocurrió esta violación. Explica que era casi como verse a sí misma como otra persona, una pobre mujer a la que no podía ayudar. El hombre le dijo a Denise que tenía que parecer como que había consentimiento, pero ella solamente pensaba que con lo desconectada que estaba de su cuerpo y la situación no había forma de que se viera consensuado. Ella siente que estos protocolos que estos hombres seguían en este negocio del mercado negro estaban establecidos como una manera de hacerlos sentir que no eran tan malos, porque en el fondo estaban recibiendo órdenes, en un sentido casi militar, como de este es mi deber. Fueron 2 días los que estuvo Denise secuestrada en esta cabaña, junto a este hombre. Al segundo día, este hombre le avisó que debían grabar el video nuevamente, porque en el video no se veía como sexo consensuado. En un momento, el hombre fue a la habitación de Denise a mostrarle algo en su teléfono. Era el padre de Denise, hablándole a Denise directamente en los medios, pidiéndole que volviera a casa. She's a very strong person. I know that she just didn't let somebody come and take her. Denise no tenía idea de qué tanto revuelo había causado su secuestro, ni nada de lo que iba a venir después. Luego de los 2 días, este hombre le avisa a Denise que la va a liberar. Le advierte, sí, que hay mucha cobertura de parte de los medios, ya que Aaron había hablado con la policía. Por lo tanto, era muy peligroso liberarla y dejarla cerca de donde vivía. Le preguntó dónde vivían sus padres. Quería dejarla con familia, porque le dijo, ya has pasado por mucho dolor, sería bueno que veas a tu familia. Él tenía esta audacia de tratarla con una falsa compasión y humanidad a veces con comentarios como este, como si no fuera decisión de él finalmente participar de esto. Ella sabía que él tenía su cartera y sus pertenencias, y que ahí estaba la información de la dirección de los padres. Por lo tanto, no tenía cómo mentirle. Llegaron a un acuerdo. Este hombre iba a dejar a Denise en una esquina a metros de la casa de sus padres. Ella no tenía idea de dónde estaba la cabaña, pero ahora sabe que desde la cabaña hasta la casa de sus padres eran 9 horas conduciendo. Le dio un sedante nuevamente y estuvo dormida casi todo el viaje. Cuando la despertó y le dijo que habían llegado, ella aún no estaba segura de que todo esto fuera cierto. Quizás le dijo que la dejaría donde los padres solamente para que hiciera caso. La bajó del auto, la dejó ahí y ella escuchó cómo el auto se fue. No fue hasta que se quitó las vendas y vio el nombre de la calle donde vivían sus padres, la calle donde ella creció, que finalmente su pesadilla se había acabado. Estaba en casa, en Huntington Beach. Antes de irse, este hombre le advirtió: Aaron habló con la policía, así que tendrás que hablar con ellos también, sí o sí. Puedes decir lo que quieras sobre nuestra organización, pero hay 2 cosas que no puedes decirle a la policía. 1, que somos exmilitares, y 2, que tuvimos relaciones sexuales, como él le decía. Denise dice que las vendas estaban un poco corridas y logró ver que el auto era blanco. Esta información es importante más adelante. No hay nadie en la casa de los padres de Denise. Es temprano en la mañana. Hay imágenes de la cámara de seguridad de Denise apareciendo en esta calle en la mañana. Se ve muy desorientada y va rápidamente a la casa de una de sus vecinas, que rápidamente la reconoce. Ya dentro de la casa de esta vecina, Denise puede escuchar a los medios de comunicación afuera, reuniéndose en masa, y mucha conmoción. Ella recuerda que a lo más pensó que había un reporte local sobre el caso, pero no tenía idea que era noticia en todo Estados Unidos. La policía llegó rápidamente a hablar con Denise. En un momento, Denise se dio cuenta que uno de los policías
ellas tenía un dispositivo grabando sus declaraciones. Esto la hizo sentir amenazada, es decir, recordemos que Erin le advirtió sobre dos cosas que no le podía decir a la policía. Ella estaba muy consciente de esto. Pensó, no quiero poner en peligro potencialmente a mi familia por hacer algo que me va a ayudar a mí. Así que, como estaban grabando sus declaraciones, cuando la policía le pregunta si hubo abuso sexual, ella responde inmediatamente que no. En un momento le avisan a Denise que le darán inmunidad en este caso, que no se preocupe. Ella pensó, ¿inmunidad? Pero si soy una víctima. Y esta fue la primera señal de todo lo que se venía recién. Veamos esta historia ahora desde el otro punto de vista, el novio, Erin. Erin recuerda despertar desorientado en su casa al día siguiente. Aún estaba amarrado y vendado. Logró sacarse todo y encontró su teléfono. Le pedían $8,500 para la liberación de Denise. Erin, muy confundido y preocupado, llamó inmediatamente a la policía. Erin, desde un comienzo, contó esta historia tal como ocurrió. Despertaron, había luces blancas, instrucciones, nos amarraron, nos drogaron y luego desperté. Incluso las vendas con las gafas para nadar, las grabaciones, todo. Erin fue llevado a testificar a la policía y aquí entra alguien importante en esta historia, el detective Mustard. Él estuvo a cargo de este caso y comenzó interrogando a Erin. Imagínense, despertar a las 3 de la mañana de un sueño profundo, ser vendado, amarrado, drogado, que se lleven a tu novia y despertar al día siguiente. Luego, unas horas después, estás en la comisaría siendo interrogado y el detective te dice, mira, seré directo contigo. Tu historia es muy elaborada y muy difícil de creer. ¿Por qué no me dices dónde dejaste el cuerpo de Denise? En las imágenes de su interrogación podemos ver lo confundido y asustado que estaba Erin. En los momentos que lo dejan solo en la sala de interrogación, lo vemos preguntarse a sí mismo qué está pasando y llorar en posición fetal en el suelo. Erin sufrió por 18 horas una terrible interrogación. No podía admitir a un crimen que simplemente no cometió. Creo que todos podemos entender cómo es que esta historia sonaba extraordinaria de parte de Erin. Acabo de despertar. Nos drogaron, anoche nos despertamos con extraños en la casa que se llevaron a mi novia y ahora me están pidiendo dinero por ella. Pero el problema nace cuando el actuar de la policía y los encargados de la investigación es erróneo desde un comienzo, evitando que se pueda salvar a Denise mucho antes de lo que fue liberada. Erin pensaba, no entiendo, deberían estar trabajando en encontrar a Denise. No puede ser que en vez de buscarla, gastemos tiempo en que yo esté horas defendiendo, 1, mi inocencia, y 2, que esto realmente pasó y está secuestrada. El caso apareció en la prensa y todos estaban muy atentos, pero todo cambió al día siguiente. Este sería el segundo día que Denise estaba secuestrada en la cabaña. A un periodista de el San Francisco Chronicle le llegó un archivo a su correo. Era un audio. El audio era Denise Haskins diciendo: hola, mi nombre es Denise Haskins. Estoy secuestrada. Aparte de eso, estoy bien. El hombre que tenía secuestrada a Denise en la cabaña la hizo grabar esto como una prueba de que estaba viva y envió este audio a la prensa. Es aquí cuando la narrativa cambia completamente. La prensa y la policía aquí dejan de pensar que Erin asesinó a su novia. Ahora piensan que ella falsificó su desaparición para vengarse de su novio. Como está registrado que uno de los policías dijo: ¿acaso no has visto Gone Girl? La película había sido lanzada hace un año. Luego, otro día después, Denise aparece de la nada en la calle de sus papás. Aquí la narrativa de la prensa y la policía pasa a es una farsa de parte de los dos, por fama o por atención. Denise, luego de hablar con la policía en casa de su vecina, no quiso seguir cooperando. Asustada por la advertencia del secuestrador y considerando que el policía la estaba grabando sin avisarle, Denise fue directamente en búsqueda de un abogado. Viajó a reunirse con uno a las 10 de la noche de ese día. Es este abogado quien le informa a Denise que la policía de Vallejo acaba de hacer una conferencia de prensa, donde básicamente la acusaban de organizar una farsa. Efectivamente, la policía de Vallejo había dicho en una conferencia de prensa ese día, junto a todos los medios de comunicación: esta señorita está ocupando importantes gastos públicos y nos está haciendo perder el tiempo. Si tenemos suficientes pruebas de que esto es una farsa, nos vamos a querellar contra ambos. Denise le contó todo su relato al abogado y él le creyó inmediatamente. Lo mismo
mismo con Aaron a su abogado. Pero estos abogados le advirtieron a ambos. La policía piensa que esto es una farsa. Es importante que cuenten todo, incluyendo los abusos sexuales. Y es importante que hagamos un examen médico a Denise, una constatación de abuso sexual, lo antes posible. Denise fue sometida a intensas interrogaciones por puros hombres, donde claramente no le creían. Le hacían preguntas como: cuando despertaste con las linternas, ¿gritaste? ¿Pensaste en gritar? ¿Por qué dijiste inicialmente que no hubo abuso sexual? Hay distintas personas que han sido parte de las Fuerzas Armadas o de la FBI, han notado cómo el actuar de Denise durante el secuestro es de hecho exactamente como entrenan a personas en estos cargos de alto riesgo para reaccionar a secuestros. La manera en la que todos los detectives y policías hombres le fallaron a Denise y Aaron en esta investigación, sobre todo por su sesgo y machismo, al no entender cómo una mujer puede reaccionar distinto a situaciones así que un hombre, es claramente indignante. Imagínense pasar por este traumático secuestro en tu casa de noche y, en el caso de Denise, 2 días de tortura, 2 abusos sexuales, y que la etapa siguiente sea que la policía, los medios y la opinión pública piense que estás mintiendo. ¿A quién le pides ayuda? Denise pensaba: ¿cómo voy a trabajar ahora? ¿Cómo van a confiar los pacientes en mí si piensan que soy esta estafadora? Denise y Aaron estaban siendo acusados constantemente de no reaccionar ni actuar de la forma correcta. Sobre todo Denise, se le acusaba de ser muy calmada y poco emocional. Hay un sesgo que es por confirmación. Esto ocurre cuando tú estás tan seguro de una verdad específica que cada información que llegue a ti vas a ocuparla para sustentar esa verdad que tú crees es verdad. Es lo que le pasa a muchas personas con las teorías conspirativas. Esto es lo que probablemente estaba ocurriendo con la policía. Ya se habían hecho esta idea de que Denise era una mujer mala que perdió sus cabales, se enojó con su novio y decidió fingir su secuestro. Denise cuenta como unos 9 meses después decidió finalmente ver Gone Girl. Quería entender de qué hablaban todos cuando lo acusaban de ser como el personaje de la película. Explica cómo finalmente, al ver la película, liberó mucha culpa porque se dio cuenta que sea lo que sea que dijera ella o hiciera ella, la gente iba a creer lo que querían creer. Sesgo por confirmación. Por suerte, los amigos cercanos y la familia de Denise y Aaron los apoyaron incondicionalmente. Solo llevaban saliendo 7 meses, por lo tanto, aquí fue recién cuando Aaron conoció a la familia de Denise, por ejemplo. Para mí, como conductor de este podcast y alguien que te está contando esta historia, es importantísimo recalcar que todos reaccionamos distintos a situaciones extremas. Es muy importante también que las autoridades sigan los protocolos a la hora de investigar casos. Los protocolos están ahí por algo. En un punto, al mismo periodista que le llegó el audio de Denise confirmando que estaba secuestrada y viva, le llegan unos extraños correos. Dice ser el secuestrador de Denise. Está ofendido porque la policía y los medios no le creen a Denise. Él asegura, con fotos como pruebas, que esto fue real. Ella no es una mentirosa, sufrió todo esto y dijo: somos 3 exmilitares que trabajamos en esto. Es una vergüenza que piensen que ella está mintiendo. Bueno, ¿cómo es que llegó la policía, los medios y el mundo a enterarse finalmente que el relato de Denise y Aaron era real? Cuando habían pasado 3 meses del secuestro, una policía, mujer, Misty Karauzu, fue llamada a su primer arresto como policía. Esto era en otro pueblo de California, llamado Dublin. Un hombre intentó secuestrar a una familia. Una mujer junto a su esposo fueron despertados a las 3 de la mañana, con un hombre enmascarado parado en su habitación con linternas. Les dio instrucciones de darse vuelta y poner sus manos atrás, y les aseguró que su hija estaba bien. Pero el esposo lo tacleó y lo botó al suelo. Le dijo a su esposa que sacara el arma que tenían ellos como defensa. Pero el atacante golpeó al esposo con una linterna por atrás y lo dejó en el suelo y escapó. Pero al escapar, dejó su teléfono. Esta policía mujer, Misty, llamó al contacto que aparecía en este teléfono como mamá. Esta mujer, la madre de este atacante, sin saber absolutamente nada, contestó: sí, mi hijo se llama Matthew Mueller.
Ahora se está quedando en mi casa del lago, mi cabaña, en Lake Tahoe. Ella pensaba que su hijo simplemente había perdido su teléfono. Y así es como Misty, junto a los demás oficiales, arrestan a Matthew Mueller en esta cabaña de Lake Tahoe por el intento de secuestro a esta familia en Dublin, California. Misty, junto a la policía, en este arresto encuentran un auto, un Mustang blanco. El auto tenía direcciones anotadas en el GPS, una de ellas Huntington Beach. En la maleta habían gafas de natación con un pelo rubio en ellas. Misty estaba segura de que tenían que haber más víctimas, sobre todo por este pelo rubio que había en las gafas, ya que la víctima por la que habían hecho el arresto tenía el pelo oscuro. Misty se esmera en lograr desenmascarar más casos de este hombre. Ella tenía un presentimiento y también ella explica cómo entró a trabajar como policía luego de que una amiga fue abusada sexualmente. Desde este momento ella quiso ser parte de las personas que luchan contra estos hombres y atacantes. Buscando más posibles víctimas de Matthew Mueller, Misty se encuentra con este caso de Vallejo, California, de hace 3 meses atrás, Denise Haskins y Aaron Quinn. Misty fue la heroína que finalmente le trajo vindicación a Denise y Aaron. Denise reconoció la voz de Matthew. Denise estuvo vendada todo el tiempo que estuvo secuestrada, así que no tenía cómo reconocer su cara, nunca la vio. Pero reconoció su voz. El auto era un Mustang blanco. La dirección de los padres de Denise estaba en el GPS del auto. El pelo en las gafas de natación era de Denise. Denise y Aaron finalmente sintieron: no estamos locos, no somos mentirosos, esto realmente pasó y al fin viene nuestra reivindicación. Así es como empiezan a destaparse todas las irregularidades del caso, liderado por el detective Mustard. Es aquí cuando se enteran que el secuestrador llamó por teléfono a Aaron mientras tenía secuestrada a Denise y estas llamadas eran rastreables. El GPS mostraba que estas llamadas ocurrieron a unos metros de la cabaña donde estaba secuestrada Denise. Pero esto nunca fue revisado ni rastreado. ¿Por qué? Porque el teléfono de Aaron fue confiscado por la policía apenas ocurrió todo. El protocolo debió haber sido tener este teléfono prendido por si el secuestrador llamaba. Pero como ellos estaban seguros de que todo era una farsa, o en un comienzo de que Aaron había matado a Denise, se dieron el lujo de no seguir los protocolos y dejaron el teléfono de Aaron apagado. Rastrear estas llamadas en ese momento podría haber salvado a Denise de su segunda violación. También durante la interrogación de Aaron, pasó por el detector de mentiras y el detective Mustard le dijo a Aaron: no pasaste el detector de mentiras, dinos la verdad. Pero hoy sabemos que Aaron sí pasó el detector de mentiras y el detective mintió para hacerlo confesar el crimen que él pensaba en ese entonces que Aaron había cometido. Y aquí descubren que este detective Mustard tenía una larga historia de mala conducta. También, uno de los oficiales de la FBI era exnovio de Andrea, la ex de Aaron. Ahora, nunca se ha encontrado una conexión o explicación para esto, y tampoco se supo por qué Matthew planeaba atacar a Andrea con Aaron originalmente. Matthew Mueller fue condenado a 40 años de prisión. El 2015, Aaron y Denise demandaron a la policía de Vallejo por calumnias. El mismo año, el detective Mustard ganó el premio a Policía del Año. Aaron y Denise llegaron a acuerdos monetarios fuera de tribunales. Bueno, finalmente Aaron y Denise conocen a Misty, esta policía mujer que conectó el secuestro de Dublin, California, con el caso de ellos. Misty estaba muy emocionada de al fin poder abrazar a Denise y decirle: yo te creí, te creo. Denise dice que al conocerla le dijo: he estado esperando todo este tiempo para poder llamar a alguien de las autoridades un héroe. Y finalmente la conozco. Tuvimos una heroína y eres tú. Denise y Aaron se casaron el 2018. Misty fue al matrimonio. Hoy tienen 2 hijos. Denise escribió un libro, ambos hicieron un documental para Netflix contando su historia y hoy trabajan para que ocurran los cambios necesarios en las fuerzas policiales para que nunca más pase algo así de nuevo.